Caballo pisa el ataúd hasta romper la tapa y todos escuchan un llanto. En una tranquila villa mexicana, conocida por sus tradiciones y hermosos campos, la tragedia se apoderó de la familia de Marta. Su esposo, Raúl, un agricultor respetado, había fallecido en circunstancias misteriosas mientras trabajaba en la hacienda de Lorenzo, el hombre más poderoso de la región. La pérdida había dejado un vacío en el corazón de Marta y de su hija, Camila, quien desde entonces sufría recurrentes pesadillas. Durante el velorio de Raúl, un hecho inusual ocurrió. Tormenta, el caballo favorito de Raúl, apareció inesperadamente frente al féretro. El animal estaba agitado, relinchando y golpeando el suelo con sus patas. Marta intentó calmarlo, pero el caballo parecía decidido a acercarse al ataúd, como si intentara comunicar algo que los presentes no comprendían. Fue en ese momento que Tormenta hizo algo que dejó a todos sin aliento. Con un movimiento preciso, golpeó la tapa del ataúd hasta romperla. Un silencio sepulcral envolvió el lugar, seguido de un sonido que paralizó a los presentes. Desde el interior del ataúd, se escuchó un débil llanto, como el de un niño pequeño. La confusión se apoderó de la multitud. Algunos pensaron que era un truco cruel, mientras que otros creyeron que era un milagro. Marta, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba tratando de decir Tormenta? ¿Era posible que Raúl tuviera un mensaje oculto que aún debía revelarse? Esa noche, mientras la villa se sumía en el silencio, Marta no pudo dormir. Las palabras de Raúl antes de su muerte resonaban en su mente. Si algo me sucede, confía en Tormenta. Él sabe más de lo que parece. Marta decidió seguir esa pista, aunque eso significara enfrentarse al hombre más temido de la villa, Lorenzo. Marta decidió investigar la muerte de Raúl, comenzando por hablar con los trabajadores de la hacienda de Lorenzo. Muchos de ellos se mostraron reticentes, temerosos de represalias. Sin embargo, un joven llamado Sebastián confesó haber visto algo extraño el día del accidente. Raúl discutió con Lorenzo, dijo en voz baja. Parecía que sabía algo que no debía. Esta revelación aumentó las sospechas de Marta. Lorenzo era conocido por su crueldad y sus métodos implacables para mantener el control. Raúl siempre había sido honesto y valiente, pero también reservado. ¿Qué secreto había descubierto su esposo que le costó la vida? Mientras Marta buscaba respuestas, Camila comenzó a tener sueños extraños. En uno de ellos, vio a su padre señalando un baúl escondido en el granero de su casa. Al despertar, Camila insistió en que Marta revisara el lugar. Aunque al principio dudó, Marta finalmente decidió hacerlo. En el granero, encontró un diario de Raúl. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre la hacienda de Lorenzo, mencionando actividades sospechosas como contrabando y amenazas a los trabajadores. También había una carta dirigida a Marta: si algo me sucede, protege a nuestra hija y busca la verdad. Lorenzo no puede quedar impune. Con el diario en mano, Marta supo que su búsqueda de justicia apenas comenzaba. Pero también entendió que enfrentarse a Lorenzo pondría en peligro no solo su vida, sino también la de Camila. Sin embargo, el amor por su esposo y el deseo de proteger a su hija le dieron la fuerza necesaria para continuar. Tormenta se convirtió en el aliado más fiel de Marta. El caballo parecía entender la gravedad de la situación y la seguía a todas partes, como si quisiera protegerla. Incluso Camila notaba que el animal actuaba de forma extraña, como si tuviera una conexión especial con Raúl. Papá está con nosotros a través de Tormenta, decía la niña con seguridad. Marta decidió buscar al padre Tomás, un hombre sabio que había sido confesor de Raúl. Al mostrarle el diario, el sacerdote frunció el ceño. Raúl me habló de esto antes de morir, confesó. Sabía que su vida corría peligro, pero nunca imaginé que Lorenzo llegaría tan lejos. El padre Tomás sugirió que Marta reuniera más pruebas antes de enfrentar a Lorenzo. Juntos,
Revisaron las últimas páginas del diario, donde Raúl mencionaba un lugar clave, el viejo almacén detrás de la hacienda. Marta decidió ir allí esa misma noche, con Tormenta como su único acompañante. Al llegar, el almacén parecía abandonado, pero Marta encontró documentos que confirmaban las actividades ilícitas de Lorenzo. Antes de poder tomar todo, escuchó pasos y voces acercándose. Marta se escondió entre las sombras, conteniendo la respiración mientras los hombres de Lorenzo revisaban el lugar. Cuando finalmente se fueron, Marta salió rápidamente con los documentos. Su corazón latía con fuerza, pero también con determinación. Sabía que tenía que exponer a Lorenzo antes de que fuera demasiado tarde, aunque eso significara arriesgarlo todo. De regreso en casa, Marta sentía el peso de lo que acababa de descubrir. Los documentos no solo confirmaban los crímenes de Lorenzo, sino también su implicación en la muerte de Raúl. Cada página del diario de su esposo parecía gritar justicia, pero Marta sabía que actuar precipitadamente podría ser fatal para ella y Camila. Mientras Marta revisaba los papeles en la mesa, Tormenta comenzó a relinchar nerviosamente. Camila corrió hacia la ventana y vio un par de hombres rondando la casa. Marta apagó las luces y abrazó a su hija. Sabía que Lorenzo no se detendría hasta recuperar los documentos y silenciarla para siempre. La tensión era palpable. Marta decidió que era hora de buscar ayuda, pero en la villa casi todos temían a Lorenzo. Su única opción era el padre Tomás, quien tenía contactos con periodistas en la capital. Si lograban llevar las pruebas a alguien influyente, podrían exponer a Lorenzo públicamente. Al día siguiente, Marta y Camila se dirigieron a la iglesia con Tormenta. El caballo parecía más protector que nunca, como si supiera que algo importante estaba en juego. Al llegar, Marta entregó los documentos al padre Tomás, quien prometió actuar de inmediato. Sin embargo, también advirtió que Lorenzo no se quedaría de brazos cruzados. Mientras esperaban una respuesta de los periodistas, Marta no podía evitar sentirse atrapada. Aunque había avanzado en su lucha, sabía que el camino hacia la justicia estaba lleno de peligros. La imagen de Raúl seguía viva en su mente, recordándole por qué estaba luchando y por quién debía mantenerse fuerte. La noticia de que Marta tenía pruebas contra Lorenzo comenzó a circular en la villa. Aunque muchos habitantes la apoyaban en silencio, nadie se atrevía a hablar abiertamente. La influencia de Lorenzo era demasiado poderosa, y su red de informantes estaba en todas partes. Una noche, mientras Marta revisaba el diario de Raúl, encontró una página que no había visto antes. En ella, su esposo mencionaba a un hombre llamado Joaquín, un antiguo trabajador de la hacienda que había desaparecido misteriosamente. Raúl creía que Joaquín sabía demasiado y que Lorenzo lo había eliminado. Decidida a encontrar a Joaquín o alguna pista sobre él, Marta comenzó a preguntar discretamente. Descubrió que Joaquín había sido visto por última vez en una cabaña cercana al bosque, pero nadie sabía si seguía vivo. Marta decidió ir allí con Tormenta, a pesar de los riesgos. Cuando llegaron a la cabaña, la encontraron vacía, pero había señales de que alguien había estado viviendo allí recientemente. En una esquina, Marta encontró una caja con fotografías y cartas que revelaban detalles sobre las operaciones de Lorenzo. También había una nota escrita con prisa: si lees esto, significa que estoy muerto. Lorenzo no puede salirse con la suya. Marta sintió una mezcla de miedo y determinación. Joaquín podría estar muerto, pero su legado de valentía le daba más razones para continuar. Sin embargo, sabía que Lorenzo pronto sabría de su incursión y que el tiempo se agotaba. El regreso de Marta desde la cabaña no pasó desapercibido. Los hombres de Lorenzo habían estado vigilando cada uno de sus movimientos, y no tardaron en informar sobre su intromisión en los secretos del patrón. Esa misma noche, Marta sintió el peligro más cerca que nunca. Un grupo de desconocidos comenzó a rondar su casa, dejando claro que Lorenzo estaba preparado para silenciarla. Consciente del peligro,
Marta decidió enviar a Camila al cuidado del padre Tomás mientras ella planeaba su próximo movimiento. Antes de despedirse, Camila abrazó a Tormenta, suplicándole al caballo que cuidara de su madre. Aunque la niña no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, sabía que su madre estaba en peligro. Esa noche, Marta revisó nuevamente los documentos y encontró un patrón entre las fechas y las actividades registradas por Raúl. Cada uno de los cargamentos ilegales coincidía con festividades importantes en la villa, lo que Lorenzo aprovechaba para distraer a las autoridades. Si lograba interceptar uno de esos cargamentos, podría obtener pruebas definitivas contra él. Tormenta parecía inquieto, como si percibiera que algo estaba por suceder. Marta lo acarició y decidió que al día siguiente se dirigiría al viejo almacén donde creía que se preparaba el próximo cargamento. La valentía de Raúl la inspiraba, pero también sabía que un paso en falso podría ser el último. Mientras las horas avanzaban, Marta rezó por fuerza y claridad. Aunque el miedo la consumía, la memoria de Raúl y la inocencia de Camila le recordaban que no podía rendirse. La justicia no era solo por su esposo, sino por todos los que habían sufrido bajo el yugo de Lorenzo. Al amanecer, Marta se dirigió al almacén acompañada por Tormenta. La tensión en el aire era palpable, y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía un anuncio de su llegada. Cuando finalmente llegó, se escondió entre las sombras para observar. Los hombres de Lorenzo estaban cargando cajas en una camioneta. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta decidió acercarse más. Entre los murmullos de los hombres, escuchó algo que la dejó helada. Lorenzo quiere que desaparezca esta noche. Ya hemos esperado demasiado. No cabía duda de que hablaban de ella, y sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. De repente, un ruido llamó la atención de los hombres. Tormenta, que había permanecido cerca, relinchó fuertemente, distrayéndolos por completo. Marta aprovechó el caos para tomar fotografías de las cajas y los documentos que estaban en el lugar. Sabía que estas pruebas eran cruciales, pero también entendía que necesitaba salir antes de ser descubierta. Cuando intentó retirarse, uno de los hombres la vio. «Ahí está», gritó, y la persecución comenzó. Marta corrió con todas sus fuerzas mientras Tormenta, fiel a su instinto, se interpuso entre ella y sus perseguidores. El caballo relinchó con fuerza y lanzó patadas, dándole a Marta el tiempo suficiente para escapar. De vuelta en la iglesia, Marta entregó las nuevas pruebas al padre Tomás. Aunque había logrado huir, sabía que Lorenzo no tardaría en descubrir dónde estaba. Los días siguientes serían decisivos, y la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Los hombres de Lorenzo llegaron a la villa buscando a Marta. La tensión era palpable, y aunque muchos querían protegerla, el miedo los mantenía en silencio. Lorenzo, acostumbrado a usar el miedo como su herramienta más poderosa, ofreció una recompensa por quien revelara su paradero. En la iglesia, Marta y el padre Tomás trabajaban incansablemente para organizar toda la información y enviarla a los periodistas. Las pruebas ahora eran contundentes, pero sabían que la publicación de estas necesitaría tiempo. Mientras tanto, la iglesia se convirtió en un refugio donde Marta encontró fortaleza. Camila, aunque estaba segura en un lugar secreto, enviaba cartas al padre Tomás para saber sobre su madre. En sus mensajes, la niña le pedía a Marta que no se rindiera, y sus palabras se convirtieron en la mayor motivación de la mujer. Cada línea escrita por Camila recordaba a Marta que su lucha era por un futuro mejor para su hija. Mientras tanto, Lorenzo comenzaba a perder la paciencia. La posibilidad de ser expuesto lo volvía más peligroso. Marta sabía que su única opción era exponerlo públicamente antes de que él tomara represalias. Pero, ¿sería suficiente? Esa noche, mientras Marta descansaba en un rincón de la iglesia, Tormenta se recostó a su lado, como si entendiera su angustia. El caballo se había convertido en un símbolo de esperanza, y su presencia le recordaba que no estaba sola en esta lucha.
El día que Marta esperaba con tanto temor finalmente llegó. El padre Tomás había logrado conseguir una reunión con los periodistas más influyentes de la ciudad, pero el precio de la revelación sería alto. Lorenzo había descubierto la conexión entre Marta y los documentos comprometidos, y no tardaría en actuar. La vida de Marta y Camila estaba ahora en juego de manera más peligrosa que nunca. Al atardecer, Marta y Tormenta cabalgaron por el bosque, siguiendo un sendero oculto que el padre Tomás había sugerido para evitar ser vistos. Pero a medida que avanzaban, los sonidos del bosque se hicieron extraños, y Marta sintió que alguien los observaba. Tormenta, siempre alerta, frenó en seco, como si hubiera percibido la misma amenaza. De repente, un disparo resonó en el aire, y Tormenta relinchó, descontrolado. Marta cayó al suelo, pero el caballo logró levantarse rápidamente, tomando el control de la situación. Aunque herido, Tormenta siguió corriendo con Marta, quien aún tenía en sus manos los documentos cruciales. El caos los rodeaba, pero ella no podía rendirse. Cuando finalmente llegaron al pueblo, los periodistas ya estaban esperando en el punto acordado. Pero justo cuando Marta pensó que podría estar a salvo, un coche negro apareció por el camino. Lorenzo había llegado antes de lo esperado, y sus hombres rodearon el lugar con una rapidez aterradora. Marta no tenía mucho tiempo. En el último momento, Marta corrió hacia el grupo de periodistas y les entregó los documentos. «Hazlo ahora», gritó, sabiendo que la única forma de asegurar que la verdad fuera escuchada era exponerla en el instante exacto. El sonido de las cámaras y las grabadoras en ese momento fue la única arma que quedaba para ella. El caos que siguió al descubrimiento de las pruebas fue más allá de lo que Marta había imaginado. Lorenzo intentó hacer todo lo posible para detener la publicación, pero las pruebas eran irrefutables. La noticia salió a la luz, y en cuestión de días, el poder de Lorenzo comenzó a desmoronarse. Sin embargo, el precio que Marta pagó fue muy alto. El enfrentamiento final llegó rápidamente. Mientras Lorenzo era arrestado y sus crímenes eran expuestos en la televisión, Marta regresaba al pueblo. Tormenta había quedado gravemente herido durante la persecución, pero, contra todo pronóstico, sobrevivió. A pesar de las heridas, el caballo seguía siendo un símbolo de la resistencia de Marta y de su determinación. Aquel día, Marta no solo había logrado vengar la muerte de Raúl, sino también proteger a su hija del peligro que siempre había acechado. El pueblo, antes temeroso, ahora veía a Marta como una heroína. Aunque la guerra contra el mal no había terminado, había logrado hacer caer a un monstruo, y su sacrificio había valido la pena. Pero cuando Marta pensó que por fin podría descansar, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio siempre está en el amor. Tormenta, aunque herido, caminó junto a ella, como un fiel compañero que nunca se apartó de su lado. Las huellas en el suelo marcaban su victoria, pero también recordaban el precio que siempre se paga por la justicia. Finalmente, Marta se detuvo frente a la tumba de Raúl. «Lo logramos», susurró con voz quebrada, mirando el atardecer que teñía el cielo de un rojo profundo. Aunque el dolor seguía allí, ella sabía que había cumplido con su promesa. Y en su corazón, la esperanza de un futuro mejor para su hija aún brillaba con fuerza.